Antonio, buenos días, de nuevo buenos días, Buenas. buenas tardes para todos. Antonio, lograste recibir entonces el famoso test que yo casi siempre envío. Sí, te lo he pasado nada, hace 5 minutos, que lo había hecho, pero para no enviártelo a las tantas de la noche por allí, te Sí. he acordado ahora justo. Bueno, ¿y cómo te fue? No, no lo sé, es complicado porque eh, como tiene que ver con creer que está bien, que está mal, a veces confío en lo que escribo, a veces no, entonces ha sido un poco como contestar por acto reflejo, porque he tenido inseguridades de todo en algún momento del proceso, entonces era, bueno, entonces casi todos los no que pongo de creo que no tiene ese problema, bueno, creo que no, pero a saber, ¿sabes? Como... Claro, claro. Bueno, para los que han tenido asesoría conmigo y los que no, pues les voy a contextualizar un poco de qué va, pues un poco como ese test. Es un test que en algún momento, pues uno de los grandes manualistas de guión que se llama Seinfeld, bueno, escribió un libro que es probablemente que se consiga en España, es muy popular, en ese sentido pragmático de los manuales y de las cosas, pues se llama Cómo mejorar un guión, pero lo interesante que tiene el libro es que lo primero, ustedes ya se los he dicho, pero se los digo a los que probablemente les va a dar curiosidad tener el test o hacerlo. No se trata de responder el test como si estuviéramos haciéndole la tarea a Seinfeld o como si la evaluación del guión tuviera que ver con una correspondencia de si los parámetros establecidos en esa manualística de guión de Seinfeld, donde establece claramente pues, esos conceptos y preceptos de la escritura del guión en establecer claramente los tres actos, en establecer una técnica que se impone un poco a través de esos conceptos que cada uno de nosotros se va apropiando, como de ese concepto de en las primeras 10 páginas, pues establecer un acontecimiento que sea el detonante, los puntos de giro, etcétera, etcétera, que algunos de ustedes seguramente están referenciados. No se trata entonces de tratar de que si el guión está en esa correspondencia de un poco como sería el método, la propuesta del manual de Seinfeld. No se trata de eso, sino que se trata es de establecer a partir de una sistematización metodológica en la que Seinfeld pues establece muy claramente y muy pragmáticamente como tres aspectos esenciales donde se podrían detectar posibles problemas en el guión. Uno de ellos tiene que ver con la trama, mmm, en el sentido de cómo está articulada, cómo está la historia. El otro tiene que ver con la caracterización de los personajes y finalmente el otro tiene que ver con aspectos de la estructura. Es decir, no hay nada nuevo para nosotros que tenga que ver un poco con ciertos aspectos que hay ahí. Lo sorprendente para muchos de ustedes es que hay situaciones o detalles o posibles problemas que él detecta en los que probablemente uno no piense, ¿no es cierto? Entonces, a veces, dependiendo de cada uno de ustedes, pues genera una reacción que me parece que es normal. Lo interesante es que siempre que revisamos el test al final encontramos de que muchas cosas de esas son las que hemos hablado independientemente de conocer el test o no, porque hay cosas ahí como que uno dice, bueno, como que se detecta, él logró detectar pues problemas probablemente comunes en todo este proceso de la escritura. Bueno, ¿quiénes de ustedes han tenido la oportunidad ahora bueno, nos llegó hace 2 días ese link que se llama Cinema Lab,
donde para nosotros es muy importante, en cierto sentido, poder que entre todos podamos ver los trabajos de cada uno, que son cosas importantes y claves para mí. No sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de ver los cortometrajes de Antonio. Bueno, Maggie los ha visto. No sé quién más lo haya visto, si alguien dice, porque no tengo todas las pantallas en mi computador, pero si alguien que no haya visto, que haya levantado la mano. Bueno, dice Natalia Armienta que a ella no le ha llegado el link, lo espera con ansias. El link, esa respuesta la tendrá Armando o Santiago. Natalia está en el grupo de cronograma. Todos estamos ahí en el grupo de cronograma. Ya te envío una respuesta a ese mensaje para que lo veas. Ok. Bueno, Antonio, pues primero que todo quería felicitarte porque me ha encantado, me han gustado tus cortos. Siento que en esos cortometrajes yo ya puedo vislumbrar y detectar un estilo en cómo tú ruedas tus películas y sobre todo me pareció como muy importante que encuentro que en este guión que sería tu ópera prima, no sé si es el primer guión de largometraje que has escrito o tienes otros, pero presumo, creo que este guión sería tu ópera prima. Sí, ya es el que, de hecho es el único guión de largometraje que he escrito. Bueno, es tu primer guión de largometraje que has escrito y veo que hay como una beta que probablemente te interesa a vos temáticamente y es un poco, digamos, ¿cómo se llama el corto de estos dos chicos, exnovios que se encuentran y que van a participar en el atraco de la joyería? Sí, volver a caer. Volver a caer. Y hay otro que es una codirección, no sé, que también es muy bonito. Todos los cortos se los recomiendo. Miren la sonrisa de Maggie, porque los vio y parece que les gustó mucho. ¿Te gustaron, Maggie? Sí, sí, me gustó y de hecho el corto de Madrid-Estocolmo de las chicas, Sí, sí. al personaje de Eva, o sea, a ese personaje yo la vi en esta peli, o sea, en el guión, la sentí como Ajá. ella, su forma de hablar, su forma de expresarse, cómo caminaba, el vestir, así como me la estaba imaginando al personaje eh, de ¿cómo era? El otoño. Sí. A nadie le interesa el otoño. Tiene gracia porque en mi cabeza la haría la misma actriz. O sea, Ok, has dado ok. en el clavo, sí. ¿Cómo es que se llama ella? ¿Nancy? No. La actriz. El personaje del largo, Diana, es. No, pero la actriz del corto, Es Carla Chávez. que es, ok, ahora, bueno, hablamos un poco también de ese personaje. Entonces, creo que hay una cosa que, que, que veo en tus cortos y sobre todo en este corto de Volver a caer en cierto sentido, que hay un interés muy particular en vos de explorar lo que podríamos decir en cierto sentido barrios populares inmersos en cierta marginalidad, donde de alguna manera quieres enfocar y poner el punto de vista en estos personajes que están en esa línea delgada de estar un poco por fuera de la ley, como temáticamente explorar una juventud inmersa en una pequeña delincuencia, donde aflora el microtráfico, aflora, digamos, todas estas relaciones donde existe ese otro Madrid de esa marginalidad. Entonces, siento que hay una beta y siento que hay un interés temático de explorar en este largometraje algo que veo que se antecede en los cortometrajes, exceptuando pues Madrid, Estocolmo, que temáticamente es otra historia, pero siempre está en juego como ese mundo, ese universo.
Entonces, la primera pregunta que yo te haría, muy relacionado con el origen del guión, ¿desde dónde viene ese interés tuyo por explorar ese mundo, ese universo de los personajes que están en tus historias? Pues en un cierto sentido no lo sé. Supongo que siempre me han atraído los libros y las películas, pues eso, más ligadas al cine negro o al thriller. Y de alguna manera a lo mejor me interesa ese mundo porque al final, ¿no? Como que te impacta más cuando ves una noticia de este tipo o algo, el hecho de que al final este tipo de gente te comparte las mismas calles que tú, a lo mejor, pero vive en otro mundo, aunque viva en las mismas calles, por así decirlo. Y como en la misma ciudad hay realidades muy diferentes y siempre me ha traído un poco. Y luego, pues, al final, no las películas de acción, pero eso, las películas de suspense, de thriller, todas esas, al final, el cine negro, el western, todo este tipo de cosas siempre me ha tirado más, ¿no? Okay. Quiero hablar un poco como del contexto, a ver si interpreto un poco también cómo estaría tu proyecto, tu película inmersa dentro de la cinematografía española. Lo poco que yo conozco del cine español, bueno, tengo entendido que es posible que al año se hagan más de 100 largometrajes en España, no sé ahora con la crisis hasta puede que no sé cuánto baje. Hay una gran participación muchas veces de cada una como de las provincias en participar en el apoyo de un cine regional. Igual está pues la participación de Televisión Española que se convierte como en una fuente de financiación muy importante y siento que la cinematografía española es muy diversa en tanto que uno podría encontrar una beta de una generación de directores emergentes que le están apostando un poco también al cine de género, ¿no? Y en eso, pues, tu guión me hizo recordar como referente, aunque puede que sean coincidencias o haya una coincidencia con el género, películas como La Isla Mínima o una película muy reciente que también fue muy exitosa ya que se llama Tarde para la Ira, ¿no? Pero también hay una beta de una generación de directores que vienen, que tú estás, diría yo que generacionalmente estás un poco detrás de ellos, que también exploran como un poco más en la línea de Madrid-Estocolmo, como hay una película que también creo que se llama Estocolmo, ¿no es cierto? Un largometraje. Y está también, bueno, las películas de Jesús Franco. Entonces siento que aquí hay una cosa que es importante como establecer en ese contexto de tú proyectando tu película. Eh, Primero creo que hay una cosa que tú dices, te interesa explorar ese bajo mundo de barrio de estos jóvenes en esa línea delgada de la delincuencia y del microtráfico, pero también al mismo tiempo te interesa como partir de esa realidad, de ese entorno, ¿no? Para también contar esta historia inmersa en un género. Es decir, no es una película, hasta dónde es una película realista como Barrio, la primera, la segunda película de Aragona, que es también inmersa en tratar de contar eso, o históricamente hay una película que es muy referente también, que es sobre Deprisa, de Saura, que es casi que una película antológica a todo esto. Entonces, ir entrando en materia, es decir, esta historia que tú estás contando acá eh, parte como de una inspiración realista, es decir, de crear ese contexto, ese escenario realista, pero al mismo tiempo la quieres contar como género. Es decir, es como que parte de un mundo de realidad, de hecho colocas este barrio, eso es es una suma de barrios, Carabachales que se llama. Carabanchel, sí, es un barrio Carabanchel. del sur de Madrid que es bastante grande.
Ajá. Es casi otra ciudad dentro de la ciudad y es una ciudad donde de alguna manera está todo este mundo, este escenario, ¿no es cierto? Mm. Sí, sí, totalmente. Y bueno, las referencias que han marcado son, o sea, son muy parecidas o sea, son no evidentes o tal, pero pues imágenes de barrio, pues para las subvenciones que he pedido y tal, he sacado imágenes de Tarde para la Ira también, de Deprisa no, pero Carlos Saura abrió ahí lo que sería luego el cine kinky con Eloy de la Iglesia y tal, y hay muchas referencias a ese tipo de cine, que Deprisa es parte de él. Ok. De, no. O sea, lo que te quiero decir es que hay una cosa interesante, es que la lectura que haríamos de este guión es una lectura que está inmersa en una exploración también de un cine de género, ¿no es cierto? Porque a mí también me referente, cuando yo te escucho decir de ese fuente de inspiración, me haría recordar también a un primer Martin Scorsese explorando su pequeña Italia, New York, con sus primeras películas en las que también hay una exploración como de ese mundo. Ahora, una de las cosas que a mí me parece súper interesante y en ese sentido vamos a escuchar ahora la opinión de nuestras colegas, una cosa que me parece interesante también como una constante que aflora en el cine que a ti te interesa, es poner en el escenario como protagonista a las mujeres, ¿no es cierto? Veo que casi todas tus películas siempre está la presencia femenina estableciendo, instaurando una especie de heroína como lo puede encontrar uno en esta película, en la que de todas maneras hay un acento que te interesa también contarlo. Sí, bueno, no sé exactamente. Al inicio de escribir cosas yo siempre cometí el error de poner a protagonistas masculinos más o menos de mi edad. Y eso hizo que en la escuela de cine y tal, pues, por ejemplo, acabé rodando con casi todos los actores de la escuela que quería rodar y digo, claro, no he rodado con actrices porque no hago papeles para actrices. Y entonces, y fue un proceso de intentar plantear muy bien siempre qué edad y qué sexo me convenía mejor y no ceñirme a eso. Entonces creo que también es una especie de contraposición a haber explorado historias a lo mejor más masculinas y haber dicho, oye, como que es una etapa también un poco de rebote, de contradecirme un poco también. Ok, ok. Bueno, creo que podemos empezar una ronda. Yo me voy a guardar un poco como mis opiniones e interpretaciones para decirlas más adelante, pero podemos empezar una ronda en que no sé si hacemos una ronda que puede ser interesante que cada uno dé como esa impresión. Creo que hoy es el día en que no recuerdo si haya asesoría pública en la tarde, pero yo creo que hoy es el día en que Antonio, tus compañeros y compañeras en cierto sentido deben sentirse que hoy, entre comillas, se están graduando como lectores de guión, porque creo que si hoy no es la última, hoy es el último día probablemente de asesorías públicas, pero creo que tenemos ya ¿cómo se dice? Pues todos los mecanismos de la lectura las tenemos afinadas, porque yo creo que todos estos intensos 8 días han generado también como que tengamos pues ya cada uno va llegando también una manera de interpretar sus historias. Entonces, no sé, creo que ya hay alguien está que se habla y podíamos empezar con quién está. Javier Polo. Bueno, dale, Javier. Activa el micrófono, ok. Sí, sí. Buenas tardes. A mí me ha encantado el guión de Antonio y yo desde el minuto cero lo he
lo he metido en lo que aquí en España se llamó el cine kinky de los 80. Es decir, a mí el guión, desde la primera palabra hasta la última, me recuerda a Eloy de la Iglesia, con películas como El Pico, como Colegas, como Navajeros. Carlos Saura también lo habéis mentado, Deprisa, deprisa. Es decir, todas estas, es decir, más que estas últimas que como La Isla Mínima y tal, esas me parecen que también beben de ese género, pero que son más... Es decir, yo, salvando las distancias, me he retrotraído un poco a los años 80, donde este tipo de cine estaba en boga. Además, fueron los años, yo tengo más edad, y fueron los años en los que era joven y me chupaba esas películas en el cine de verano y tal. Por tanto, a mí me ha gustado, me ha retrotraído un poco a esa época y a ese cine que ahora se está reivindicando un poco también. Y lo que sí, ya entrando un poco en el guión, sí, vamos, esto es una opinión personal, lógicamente. Es decir, que cada uno tiene su librito. Yo le hubiese puesto cara a la policía. Es decir, el enemigo de la chica esta está muy claro, que son la familia esta gitana y tal, pero la policía es un ente amorfo ahí que persigue constantemente a esta mujer. Yo echaba en falta un poco el comisario este, creo que era el comisario Castaño, ¿no?, que puso Juan Carlos en su guión. Es decir, ponerle cara a la policía, que es decir, no tiene por qué ser un único personaje, pero sí que no sea algo que pasa por allí, ¿no? Sí, sino que haya también tensión por ese lado. Por lo demás, a mí, ya digo, me ha encantado y me ha retrotraído un poco a esa época de los años 80 y del cine, lo que aquí se llama en España el cine kinky. De momento nada más, gracias. Bueno, Natalia. Hola, ¿qué tal? A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Pero veo como unos pequeños detallitos de guión, que son que pones muchas cosas que no deberían de estar, como que no llora. Pues si no llora, no lo pones, ¿no? Sí, ningún tiro le da a Diana. Pues eso, que hay un tiroteo, y pues si no le da la bala, pues no lo pones, pero no le da ningún tiro a la Diana. Eso es como muy raro, pues cuando lo leo. También hay otro que dice, se pone el cinturón sin que se lo diga a su abuelo. No sé, pues, esos detallitos de las cosas que no son que si no están filmables. no son amables a la lectura, me estorbaban un poquito, porque pues eso, si no están, pues no las pones, tan. Pero sí, a mí, fíjate que eso de la policía, en esta película en particular, no me molesta tanto, porque precisamente como el drama está más enfocado en este amor con el otro tío que la persigue y no, y con la gitana y todas estas cosas. Hay muchos personajes, pues. Y sí entiendo la cuestión de que la policía sea, pues hay varios policías como en las películas hindús, pues, que son así como muchos policías ahí persiguiendo y tirando de balas, pero no, el punto no va de ellos. Sí, no me molesta, pues, a mí me parece muy bien. Y me gusta la cuestión de que termine ahí en paz. No entiendo bien si se muere o no, porque ahí se queda en el parque, ¿no? En el cementerio, lo que sea. No entiendo bien si se muere al final o se está muriendo y ahí te lo dejas. Pero me gusta porque es como un descanso después de todo esto peripecia que hizo tu personaje, que es así como la super heroína. Me gusta. Esta es la primera ronda de nada más opinar, ¿verdad? Gracias, chicos. Ok, muy bien. ¿Quién sigue, Santi? Juan Carlos. Hola, Antonio. Bueno, enhorabuena, ¿vale? Por tu guión y por exponerte aquí frente a nosotros.
y te voy a decir algunas cosillas, muy subjetivas. Primero, el título. Es lo primero que me salta. Creo que tienes un buen título, es bonito, pero para una historia de amor melancólica y no me mete en la película. Entonces me genera una enorme contradicción a la hora de leer tu guión, el título. Es como si fuese de otra película, ¿vale? Pero puede ser subjetivo. Luego, creo que creas un buen universo, que te interesa además crear ese buen universo, pero mi impresión es que la estructura que luego le metes debajo de thriller, la tramoya, te falla. Al menos yo no me la creo. Por ejemplo, el gran detonante es el tema de las cenizas y la deuda del abuelo y demás. Yo no sé si he entendido bien eso, pero vamos a ver, si pide dinero para la funeraria, ¿cómo no le da tiempo a recoger la ceniza? Es decir, que les han dado 12 horas para devolver una deuda si realiza un préstamo. No lo sé, ¿eh? Ya te digo que no sé si lo entendí bien, pero me saltó porque todo eso, ten en cuenta que esto no es importante, es decir, tú puedes encontrar luego otra excusa para que sea el detonante en el que, pero no lo entendí bien y no me lo creí. Luego investigaría ese universo porque si metes Carabanchel, la gitana y demás, eso tiene sus reglas a la hora de establecer un préstamo. Yo no las conozco bien, pero tiene sus reglas. Piden exactamente el dinero por tiempo o piden otra cosa. Perdón. Y luego tuve una duda grande. Si es gitana, cuidado, igual no se metería con un asunto de muertos a coger unas cenizas y demás, y tendría mucho respeto por el muerto. Cuidado, porque le daría mal bajío y demás. No lo sé, te planteo la duda. Y luego anclaría mucho más la motivación de ella, porque ahora mismo ella, su motivación, que es el amor a su madre, vale, yo me lo creo porque el personaje muere por su madre, ¿no? Pero a mí como espectador necesito algo más. Es decir, se me ocurrió que ella tuviese un gran sentimiento de culpa, que pensase que la enfermedad de su madre tenía relación con el tipo de vida que había llevado ella o el entrar en la cárcel, es decir, que tuviese un cierto sentimiento de culpa y que ese sentimiento de culpa, que no tendría por qué tenerlo, me hace a mí empatizar más con el personaje, ¿vale? Y bueno, ya está, tengo algún apunte aquí un poco más pequeño. Luego lo del libro, no sé, yo creo que le quieres meter ese leitmotiv, recordar a su madre, pero también me queda un poco naif con el tipo de personaje que es y la madre, no sé, buscaría otra cosa, ¿vale? Bueno, por si te ayuda. Claudia. Hola, Antonio. Hoy estás sola. ¿Qué? Sí. Mira, ok, varias cosas. Sin ningún orden de prioridad, que conste. Yo también tuve como muchas dudas con la cuestión del título, porque de momento como que yo decía como que, ¿por qué se llama así? Después recordé que habían varias escenas en donde tú describías las hojas amarillas al principio, entonces de momento eso me hizo pensar, eso de alguna manera es como que una ironía así como de un sentido, o sea, será parte de tu sentido del humor, de que es como que ponerle un título que verdaderamente no va sobre el entorno y es como, nada, queriendo ser como irónico. Y pues qué sé yo, eso como que es una pregunta que tuve. De momento cuando le encontré la ironía de que tuviera un título que no tuviera que ver con el grueso de lo que era la acción me pareció interesante. Pero pues nada, esa duda la tuve. Yo pues no me quedó claro, a mí me encantó la escena o sea, como manejaste la cuestión de que conocemos a Cuchi, ¿es que se llama? El gordo. Sí. El gordo es esta persona insoportable al principio, bla, 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 y entonces vemos la cuestión de lo de la dinámica súper tensa en el hospital con la situación súper triste de lo de la mamá de Diana, y me encantó que
viera, o sea, como que la revelación de que la persona a la que estaba tratando de conseguir Cucho al principio fuera el abuelo. O sea, como que esa primera impresión me encantó, como que lo que me provocó a mí es como que, uy, el abuelo está metido en problemas de apuestas o de qué sé yo, eso como que me parece súper interesante, pero no entendí verdaderamente de qué va la deuda de él. O sea, ¿por qué fue que él pidió dinero? Que eventualmente tú describes que pues aparentemente pues la mamá de Diana también estaba como que metida en el bajo mundo y qué sé yo, que me pareció también interesante, pero como que nunca me quedó claro de por qué había esa deuda al principio. Otra cosa que me saltó es, yo no sé si esto es una cuestión de ficción o si es una cosa que pasa en España, pero a mí la premisa de que una persona le den permiso para salir de la cárcel sin supervisión me pareció súper loco. Fue algo con lo que no verdaderamente dije, eso es posible. Más que todo porque como que de repente no había ninguna supervisión o ningún tipo de situación en donde ella se tuviera que reportar con alguien y que solamente verdaderamente vino a ser un problema cuando ella no llegó a la fecha que tenía que llegar a la cárcel. Tal vez es una cuestión no sé, o sea, yo no pensé que eso era una cosa que fuera real, o sea, que fuera posible, pero yo sé bien poco de la ley. Y la otra cosa que pensé, espérate, situación con la... Ajá. La situación de la niña... que me saltó un poco, a pesar de que una vez tú empiezas la secuencia de acción entre Diana y Héctor, que está súper divertida, me cuestioné y lo puse así como una nota, de si verdaderamente era vital el episodio con la niña, que es como que la pausa que ellos cogen en medio de la secuencia de acción, en donde pues ella le dice como que, nena, métete debajo de la cama, y él tiene como que ese momento de empatía también y respeta en el espacio de la niña. Yo me pregunté, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué estaba ahí? O sea, a mí me gusta esa cuestión de los respiros y del factor de del posible humor que pudiera haber dentro de la situación, pero me pregunté si eso tenía que ver algo con el backstory de ellos dos, o verdaderamente por qué estaba esa pausa con esa niña allá cuando eso está en medio de toda la ebullición de la secuencia de acción. Entonces, otra cosa que también me saltó un poco fue cómo llegó o sea, cuando ya Diana finalmente escapa de todo, mata a todo el mundo, que ya empieza a llamar al abuelo, no entendí cómo el abuelo rápido llegó a donde ella estaba. O sea, como que de repente el abuelo la consiguió tan rápido, o que sabía directamente dónde estaba, o sea, porque ella lo llama y de repente el abuelo está ahí y ella se monta en el carro con él. Y eso como que me pregunté cómo pudo haber pasado eso. Y otra cosa que me pasó también es que yo, después de yo esto ya es capricho, que después de haber pasado por todo este recorrido con estos personajes y yo haberme enamorado de la dinámica que tienen abuelo y nieta, a esas alturas yo me pregunté por qué el abuelo la dejaría. O sea, como que me costó creer por qué él se iría. O sea, a mí me encantó que ella asumiera su responsabilidad y todas las jodiendas y que se quedara, y como imagen me parece súper bonito. Pero después del recorrido que ya pasamos, me costó un poco dejarme llevar por la sensación de que sí, que él haría las paces con dejarla ahí. Y lo último que te quería decir es que también a la que entramos en la situación de la secuencia de acción y vemos así como esta Diana que es así rock and roll, me acordó mucho a esta serie británica gringa que se llama Killing Eve. No sé si la has visto. Que está escrita por Phoebe Waller-Bridge. Sé cuál es, pero no la he visto. Debes verla porque es la historia de una detective y una psicópata que es como una mercenaria que la llaman para matar a gente, y el personaje de ella está bien nítido. Entonces, a mí algo que me gusta mucho de esa serie es que los personajes femeninos son así como súper salvajes y bien violentos, y me parece que es una buena referencia como para ver. Ya. Vale. Interrumpo un poco es que casi todo lo que ha salido en todo esto son cosas que claro, esta es la última asesoría que tengo y claro, son cosas que en esta semana de intensidad, pues la mayoría ya son cosas que habían marcado y que lógicamente, o sea, por contestar un poco así rápido, bueno, a Javier, que sí que tiene que ver con el cine kinky totalmente, Natalia, toda la razón por lo que me dice
de que las cosas que no salen no se ponen. El tema de que la policía no sea un personaje es algo que a mí me dio siempre muchos quebraderos de cabeza, pero era como que pensaba que iba a estorbar en todo lo que va por las cenizas. La policía, si lo metía como un tercer elemento que no tiene nada que ver con las cenizas, entonces algo que esté muy presente y nunca le pongo cara, siempre es una duda que me queda. Hay gente que dice que le parece bien, gente que no, y vamos, siempre lo tengo ahí en la cabeza. Luego, el tema del dinero sí que es un fallo porque no está contado la necesidad de esta gente por el dinero, y es algo que tengo que corregir obligatoriamente. Y igual que el tema de que ella se involucre más, de que sepamos, o sea, de lo que decía Juan Carlos, ¿no? Del sentimiento de culpa, de que de alguna manera ella tenga más necesidad de esas cenizas o nosotros las sintamos más, también es algo que me he dado cuenta que hay que reforzar mucho. Y lo del permiso carcelario, aquí en España sí que se puede. Incluso la gente que tiene delitos de gravedad, se le conceden permisos extraordinarios en ciertas ocasiones si un familiar se está muriendo y tal, eso sí que está buscado, pero está bien saber que puede llegar a errores. Y nada, y lo de por qué el abuelo la dejaría, también es algo que ha salido a lo largo de estas asesorías, que efectivamente, o sea, que hemos hablado de la opción de que ella dar una línea más clara en los atracos que hace para que el abuelo sí, o sea, que a ella le salen las cosas demasiado bien a lo mejor, y si cruza una línea en esos atracos, el abuelo sí que dice, esto no lo comparto. O sea, que haga algo más a saco en esas cosas para que el abuelo tenga un motivo evidente para alejarse de ella. Y ya está, ya me callo. Seguimos, ¿no es cierto? ¿Hay más personas? Maggie, sí. Sí, nada, a mí me gustó mucho que sea una mujer, ¿no? Totalmente en esta delincuencia, que ella sea así como empoderada, fuerte, valiente, me pareció bien jugado. Y que una de las antagonistas, la gitana, también sea mujer, está bueno, eso te lo rescato. A mí lo que yo siento es que en el segundo acto hay como muchas acciones, ¿no? Y siento que me empiezo a preguntar más cosas, ¿no? Y todavía no le he encontrado como, o sea, me pregunto cosas y me falta saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, me he preguntado, no sé, saber un poco más de ella, cómo fue su pasado delincuencial, ¿no? O sea, hay como que se enfrenta a esta gitana y a todo ese poder que tiene ella en ese barrio, y yo me preguntaba, pero ¿qué hizo ella para irse a la cárcel? ¿Hizo, no sé, robó una farmacia así chiquita, o le quitó a alguien una cartera en la calle, o es ella algo más de temer? Pues no, es cosa seria, ¿no? No lo sé, eso me quedó ahí. Después la gitana como que le ofrece a Diana ser parte de su banda, por así decirlo, ¿no? Y más me generó más intriga. Y también esta relación con el exnovio también, y encima él se le enfrenta al final, ¿no? En el enfrentamiento final, y mata al gordo y no sé qué. Y claro, yo decía, había amor entre ellos, y como se terminan sacando los ojos. Y entonces me falta eso, como conocer un poquito más del pasado de ella, no sé si con flashbacks. Hay una parte que usaste flashback, creo que hacia el final, como, sí, usaste. Capaz volver a eso como para saber un poco más de ella, como para entender todas estas acciones. Ahora, como dijo Claudia, también me hizo bastante ruido el hecho de que tenga el permiso para salir. Ahora lo estás contextualizando, bueno, entiendo, pero no sé si quizás tenga que tener alguna, no sé, viste que a veces le ponen estas personas, les ponen como unos aparatos tipo pulseras, que tiene como una alarma, ¿no? Como que me falta eso, o sea, tiene que estar como un poquito más controlado, si no, pasa lo que se le pinta a ella, ¿no? Eso, y después en el final, a mí la verdad, el final no me generó esto que están hablando.
siento que como que ella está salvando al abuelo. O sea, ella es una heroína, ¿no? Hace todo esto, lo que hace por la memoria de su madre, y se va a entregar aparte porque pudo haberse ido. Le salió todo tan bien, pudo irse, pudo haber tomado otro camino, pero se va a entregar y va a salvar a ese abuelo. O sea, no lo va a exponer a su abuelo a que vaya a la cárcel con ella, ¿no? Eso. Bueno, Alejandro. ¿Ah? Alejandro. Hola, hola Antonio. Pues la verdad que Juan Carlos se me adelantó un poco en las cosas que quería decir, entonces voy a tratar de no ser repetitivo, pero sí que quería como reflexionar. Él mencionó tres cosas que para mí son importantes. La primera, las reglas, como establecer las reglas de ese mundo y sobre todo que como espectador las tenga claras. Otra cosa que mencionó Juan Carlos es anclar las motivaciones de Diana, y él te sugería relacionarlo con la culpa. Yo también tengo esta sensación, o sea, cuando leo la sinopsis, me parece que el gran objetivo de Diana es recuperar las cenizas de su madre. ¿Para qué? Para despedirse. Entonces, el gran objetivo, la gran motivación es despedirse de la madre. Y siento que esto está un poco duplicado, porque al principio de la película llega al hospital y la ve con vida y sí se despide, pero se despide, pero no se despide. Y entonces quiere recuperar las cenizas para despedirse. Entonces pensaba que quizá podrías probar, pero esta es una idea subjetiva y que se me ocurrió a mí, que quizá no la vea con vida a la madre, que no la alcance viva, y entonces esto para mí reforzaría como la necesidad de la despedida y de recuperar las cenizas. Y por otro lado, no sé si alguien más lo sintió, pero siento que este objetivo de recuperar las cenizas llega un poco tarde. Yo lo tengo anotado que llega hasta la página 52. Entonces no sé si es un poco tarde, como cuestión de estructura, pero eso es una cosa que a mí me dio la sensación. Perdón, que llega tarde, que llega tarde. El objetivo de recuperar las cenizas. Ok. Por otro lado, al igual que Juan Carlos, también sentí un poco forzado lo del libro, porque como que no me checa, o quizás una cosa como de la realidad latinoamericana, aquí que en México somos un país donde leemos muy poco, pero no siento como que la personalidad de la madre sea que le regale un libro a la hija, no sé, me parece un poquito puesto. Y ya para concluir, esto de los personajes femeninos, esto te lo digo porque a mí me pasa, yo me intereso mucho más en los personajes femeninos que los masculinos, porque en general me parece que las mujeres son más interesantes que los hombres, sobre todo en las realidades latinas. Eso lo decía mucho Fassbinder. Y Almodóvar, que a mí me encanta. Pero bueno, nada más, a mí lo que me ocurre es que a veces siento que mis personajes femeninos están muy masculinos. Entonces, nada más para que no suceda eso, como que ahondes en tu investigación, ¿no? En las motivaciones, en cómo reaccionaría una mujer, para que no suceda que a veces veamos un hombre en Diana. Eso es todo. Bueno, Ivette y Beck, y por último Mónica en esta primera ronda para seguir yo. Estaba antes José de Mónica. Ah, perdón. Bueno, buen día, Antonio. ¿Cómo están? A mí la verdad que me ha encantado el guión. No es un género que a mí me agarre así fácilmente, pero me agarra absolutamente del inicio al final. Y eso me parece excelente, ¿no? Porque... Tenemos cosas en común con eh, tu largo también. Pero concuerdo, bueno, es que ya han dicho algunas cosas que quería decirte. Mira, siento un poco la inverosimilitud de cuando ella está tratando, como recolectando el dinero para llegar a las cenizas. Siento que la seguidilla de estos roba en un lugar, roba en otro, roba en otro, roba en otro. Entonces ahí me doy cuenta que es la heroína, ¿no? Así remarcas un poco lo que es la heroína, pero me resulta un poquito too much, ¿no? Y ese momento en que ella es sumisa y que le planean que siga y continúe con esta banda, ahí también siento que para que ella acepte, y sabiendo la capacidad que ella tiene para conseguir esa urna,
también ver por qué lo hace, ¿no? Entonces ahí también llegamos al tema de la motivación, porque ella es una jovencita de 24 años, entonces necesito saber lo que decía Maggie, cómo llegar a la cárcel, porque llegar a ese nivel de violencia y todos los acontecimientos, necesito saber qué es lo que ha hecho a esta edad y todas las cosas que le han pasado. Entonces me falta un poco. Yo pensé que me había perdido eso de la cárcel, pero veo que es una cosa que no está. Entonces yo creo que habría que reforzar eso. Me pareció excelente la idea de la culpa y lo que decía Alejandro de que tal vez no la llegue a ver, porque todos sabemos que lo que quiere ella es las cenizas de su madre y el amor que le tiene. Y ahí va también un poco lo del libro, que lo repito, pero a mí me parece que es muy romántico, pero sí podrías trabajar esa relación de la madre de alguna otra manera que no sea el libro. No tengo un aporte especial para dar a eso, pero bueno, como ya todo el mundo habló de estas cositas, solo te podría decir eso por ahora. Gracias. Felicidades. ¿eh? José Antonio. Hola a todos, un abrazo. Me resuena esto que habló Alejandro del mandato, esa cosa que muchos debemos haber leído en cuestiones de estructura, el mandato del destinador, que creo que en este tipo de género funciona muy bien, ¿no? Sin embargo, lo veo desde un espacio ambiguo que me parece bueno, porque siento que el guión, siendo muy de género, es ambiguo en algunos sentidos, ambiguo para bien, porque hay algunas relaciones humanas que están como, que yo me las creo que son profundas, y esa primera parte en la clínica, a mí me hace falta porque me ayuda a entender el amor de la mamá con la hija. Sin embargo, siento que podrías lograr en esa escena, sin quitarla, que ella sienta la necesidad de agarrar esas cenizas y llevarlas a ese sitio, porque tú construyes el gusto de la mamá por el sitio. Cómo involucrar también a la hija en el gusto por ese sitio para que sea una necesidad imperiosa. Todo ese esfuerzo que hace, yo siento que podría ser muy valioso. Lo del libro entra también en esas cosas que uno las siente que quizás no están del todo logradas y que quizás no van tanto con el género, pero eso en el caso de tu guión creo que es un valor. Entonces yo no quitaría nunca el libro, sino que trabajaría para que el libro nos conmoviera más al final de la película. Y por último me gustaría algún comentario como para uno imaginarse la película del tema de la violencia, que hay como una violencia explícita al final del segundo acto y el tercer acto, que a mí por lo menos más bien me sacaba, porque uno asocia el gore y la violencia explícita como a unos tratamientos un poco más como superficiales, a lo mejor es un prejuicio, pero ¿cómo te imaginas tú eso de la violencia? ¿Listo? Bueno. Mónica. A ver. ¿Me escucháis? Sí, yo sí. Hola. Antonio, me encantó tu guión, me encantó tu heroína. Ahí fue el primer guión que leí de todos y entonces yo te voy a traer las memorias que he tenido cuando lo leí porque creo que es lo que queda, ¿no? Primero que me encantó. Luego me ha dado mucha pena que el guión empezara por los gitanos, porque en el momento en que entra tu protagonista es cuando yo pienso que el guión es grande. Me interesa mucho más ella que los gitanos, porque para mí los gitanos salen un poco estereotipados. Como que no tienen personalidad, simplemente son tontos o violentos o no tienen carácter, no, ¿sabes? Yo no lo siento como personas para que me interesen, para que abran la película. Lo que se está discutiendo del libro, para mí, yo no lo quitaría jamás, porque para mí toda la culpa justamente que ella siente en relación a la madre es que, ¿qué simboliza dar un libro a su hija? ¿No? Le está abriendo puertas mentales de otro mundo que no sea el de ella. Quiere que ella cambie. Todo eso está simbolizado en la entrega de un libro, ¿no? A su hija que está en la cárcel. Entonces, si lo quitas, pierdes esa culpa y pierdes el deseo de la madre de que ella sea otra persona. Entonces, para mí, en el final, cuando ella
sienta y abre el libro finalmente, esperando que la policía la venga a recoger, para mí me emocionó mucho porque era como, finalmente voy a la cárcel, voy a ser arrestada, pero voy a leerme todos los libros que haga falta y cuando salga de allí voy a cambiar. Ese es el sabor que sentí, ¿no? Cuando leí eso. Era como una relajación de toda aquella vida que ahora ella va a trabajar de otra manera para estar bien con su madre. Que creo que es lo que ella quiere, ¿no? Estar bien. Pues, muchas gracias, Mega. Sí. Puedo, con lo del libro da un poco de polémica. Yo sé que es arriesgado y que es algo que no esperas en un personaje de este tipo, por eso también me interesa más. Ya veo que no termina o sea, que habrá que conseguir integrarlo mejor, viendo que hay ideas de todo tipo. Sí que yo, por ejemplo, lo que me preocupé es que en la primera imagen que tenemos de Diana, o sea, creo que hay un dilema que yo había tocado, pero ahora en esta semana me he dado cuenta que tiene más peso del que creía, que es el dilema de coger el camino correcto o el camino incorrecto, ¿no? Y la primera imagen que vemos de Diana, que también lo que está pensando estos días era lo de, justo lo que ha dicho Mónica, de empezar directamente con ella, porque si este dilema tiene más fuerza, o sea, la presentación de Diana era, veíamos en una mano su escayola y las marcas de la violencia en los nudillos, y en la otra mano veíamos el libro. Y era que yo presentaba a Diana como el dilema entre dos mundos, y el final es cuando toma la decisión de dónde estar. Entonces, no... pelearé porque no moleste, pero para mí es un elemento muy importante. Bueno, entonces había previsto que en esta primera ronda ustedes opinaran más o menos hasta las 9, faltan 5 minutos para las 9. Voy a retomar un poco muchas cosas que ustedes han dicho, que creo que eso es lo bueno cuando hay una lectura y una interpretación colectiva, porque hay coincidencias y diferencias. Entonces yo quisiera empezar por algunos elementos que tienen que ver, bueno, no, con la trama, pero antes quiero decir dos cosas con respecto a esto. Yo tuve una experiencia de coescribir un guión de una película con un director colombiano que se llama La sangre y la lluvia. Escribimos esta película, es una película que ocurre toda casi en una noche, casi son más o menos 24 horas. La película podría empezar 10 de la noche y terminar al día siguiente 6 de la mañana. Entonces aquí hay una cosa muy importante para que la pienses. Es decir, ahora tratamos de analizar eso. En cuánto tiempo le sucede a tu personaje lo que le sucede, es decir, en cuánto tiempo pasa, si le dan un permiso de 48 horas, ¿no? O si le dan un permiso de 24 horas y ella lo transgrede, que también ahí está como ese elemento. Es decir, ¿por qué? Porque esa temporalidad es absolutamente muy importante desde la trama. En la experiencia que yo tuve, después de que la película salió y la película tuvo un reconocimiento de crítica, en su momento tuvo reconocimiento de público, entonces un crítico y un investigador interpretó un poco la película desde el género, dijo que era una película de cine negro. Entonces resulta que nosotros no dijimos, vamos a hacer una película de cine negro. No nos metimos un poco como en esa predisposición de definir categóricamente el género. Lo que yo veo problemático cuando uno en el cine latinoamericano o en el cine de referencia también como lo veo en España y en algunas películas, es que tú tienes dos opciones, ¿no es cierto? Es tú qué entiendes por género, tú qué entiendes por el thriller, qué entiendes si es una película de cine negro o es una película como Perfecto Asesino, ¿no es cierto? La de Luc Besson. Sino que yo creo que lo importante es que muchas situaciones que están en el guión, tú la estás resolviendo como si le estuvieras haciendo la tarea al género.
y las estás resolviendo como lo que tú has visto en otras películas del género, sobre todo cuando se están marcando los elementos de la acción. Entonces, lo problemático es cómo, es decir, cómo asumir el género sin que no se note el género, ¿no? Es decir, cómo asumir el género sin que no se note el género. ¿Qué quiere decir eso? En que yo creo que el reto para ti como director es que cuál es la impronta que tú le vas, cuál es la impronta, la mirada que tú vas a establecer en eso que a mí me parece muy importante. Es decir, cuando yo digo que el guión es el borrador de la puesta en escena, entonces yo digo, ¿cómo vas a representar tú esta historia? Una historia original, porque estás contando la historia de una chica de un barrio popular que sale cuando yo leí la sinopsis, eso está, una chica que está en la cárcel y que está inmersa en un barrio popular y que sale en cierto sentido con el objetivo de despedirse de su madre. Ok, eso me da la sensación de que estás focalizando y lo que se vuelve problemático es generar ese equilibrio entre la trama y los personajes. Entonces pareciera que en un momento te gana la trama y los personajes están al servicio de esa trama y hay momentos en que ellos dejan de ser personajes. Entonces yo creo que hay una beta muy interesante en ti como director, que sería muy interesante que se reflejara en el guión. Y es qué tanto me interesa a mí la representación realista y qué entiendo yo por realismo. Porque la película tiene una cosa entrañable, bonita, y es que uno se puede enamorar de ese personaje. Espérate que como leo tantos guiones, a veces confundo los nombres. ¿Cómo es que la protagonista? Diana. De Diana, porque yo veo a Diana como un personaje entrañable. ¿Por qué entrañable? Porque la motivación que ella tiene es una motivación que cualquier ser humano la tendría. Despedirse de una manera, despedirse y tener su momento para despedirse de su madre. Las cenizas no son dinero. No es una película como alguna que fue muy famosa en los años 80, que también Javier se acuerda de ella, que se llama Todo. ¿Te acuerdas de esa película, Javier? Todo por la pasta, que toda la trama era un thriller, no sé si la viste, Antonio, es una película que en los 80 fue muy mítica en España, porque el motivo, lo que podríamos decir entre comillas el McGuffin, ¿no es cierto?, era la pasta, era el dinero. Aquí lo que mueve todas las acciones es algo que tiene un significado y un símbolo muy importante para Diana. Estoy de acuerdo con algunos de los compañeros que dicen que es muy importante. Yo creo que yo establecería tres cosas a revisar que son importantes y que pueden ser tres posibles problemas en el guión. Primero, la verosimilitud. Es decir, tú dentro de la trama revisa todas las decisiones que los personajes toman, ¿no? Y cómo esas decisiones que toman hay que preguntar si son verosímiles o no son verosímiles. Es decir, es verosímil, no porque sea de la realidad, es verosímil que ella en un lapso de no sé cuánto tiempo atraque 5 negocios y le vaya bien y no tenga ningún problema. Es verosímil que de alguna manera en el espíritu de la cultura, que no la conozco muy bien y no sé cuáles son los códigos de ese bajo mundo de los gitanos en esos negocios y en esa cosa usurera del préstamo, ¿no? Entonces, es verosímil que le den tanta importancia a esas cenizas. Si ellos todos los días prestan dinero y tienen unos códigos de usureros para recuperar ese dinero, que ahí están los sicarios, ¿no es cierto? Entonces, es verosímil, y es la pregunta que habría que hacerse, que Juan, el abuelo, reaccione tardíamente frente a las decisiones que está tomando su nieta. Es decir, es verosímil que Juan, desde lo que tú hayas construido y caracterizado el personaje, sea un poco condescendiente con la nieta, y que solo cuando en la trama se necesite que él reaccione
para generar un pequeño conflicto con ella lo haga, ¿sí? Ahora, es verosímil que, digamos, que Juan en cierto sentido, y aquí ya me entro en otro terreno no de la verosimilitud, sino que la otra recomendación es que de alguna manera tú te centres en revisar y profundizar en la caracterización que tienes de los personajes y tratar de ponerse en el lugar de los personajes y decir, ¿son los personajes los que toman la decisión en esta historia o eres tú como guionista que estás tomando decisiones por ellos para que tu trama funcione? ¿Sí? Porque entonces aquí viene algo que desde la construcción del personaje, tú necesitas en la trama que Diana vaya a buscar al papá porque ella le cree de entrada al abuelo y presumen que se llevó las cenizas. ¿No es cierto? Entonces no hay ningún atisbo en que uno siente que Diana mínimamente se pregunte desde su humanidad, el abuelo dónde va a sacar el dinero para pagar lo que tiene que pagar de la salud o lo que tiene que pagar de la cremación. Porque entre otras cosas, a los ojos del espectador eso no está muy claro, porque ahí es donde yo te digo que sería muy interesante que entrara un espíritu realista de hacer el ejercicio de ponerse de la lógica a la realidad. Por ejemplo, ¿cuánto vale? Es decir, ¿cuánto tendría? Es decir, ¿en cuánto dinero se endeudó Juan? Eso nunca está en el guión. Se endeudó por 5.000 euros, por 3.000 euros, por 1.000 euros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Juan? Esa es una pregunta de guionista a lo mejor irrelevante, pero se la haría uno como para poder fundamentar más la verosimilitud. ¿Por qué Juan entonces no fue y antes de empeñarse, porque sabía que eso le podía traer problemas, no hizo lo que hizo para pagar la deuda? ¿Por qué no fue y vendió el auto? ¿Y por qué no fue y vendió los electrodomésticos? Es decir, ¿qué necesidad tenía que ir Juan, ¿no?, a ir prestado el dinero donde estos usureros sabiendo a lo que se iba a arriesgar? Sería una pregunta que habría que hacerse para poder de alguna manera como fundamentar quién es Juan. Cuando yo te propongo revisar la caracterización de los personajes, Antonio, me parece muy importante que tú puedas lograr un equilibrio entre tratar de decir, esta es una película que si tú le quitas, es un ejercicio, no estoy sugiriendo que lo hagas, pero sería un ejercicio como de las capas que tiene la película. Uno puede hacer la lectura de una primera capa de la historia, que es una chica Diana, 25 años, muy cercana a la ilegalidad, con una rabia profunda y un resentimiento probablemente profundo frente al mundo, en el que la primera circunstancia de choque es que es encarcelada por antecedentes, cualquier antecedente delictivo. Interesante lo que dijo alguien, qué significa eso y cómo resuena eso en la enfermedad de su mamá. Segundo, la motivación profunda, primera, que tú le pones a Diana, es que ella se va a ir a despedir de su mamá, y ese es el permiso que tiene. ¿Qué era lo que más deseaba su mamá? ¿Cuál era el sueño de su mamá para ella? ¿Que siguiera la delincuencia, que siguiera reaccionando así, o que por el contrario, que lo que más quería ella era que redireccionara su camino y que tratara de seguir por el camino del bien, llamémoslo así? ¿Por qué Diana no le hizo nunca caso a su mamá? ¿Y por qué Diana, después de que su mamá está muerta y pueda tener una profunda culpa, por qué se va a seguir comportando como su mamá no le gustaba? El abuelo un día, en un momento, Juan lo dice ingenuamente, si tu mamá estuviera viva no estaría aprobando lo que estás haciendo. Entonces, Diana realmente ama profundamente a su mamá. Si Diana hubiera tenido
una reflexión de lo que significa emocionalmente la muerte de la mamá, hubiera hecho lo que hizo? Son preguntas que yo me haría. Entonces tú tienes una línea de capa muy interesante y es los personajes. Ahora, ¿cuáles son las construcciones y los valores que tú le pones a los personajes? Porque el motor de la acción el motor de la acción tanto de Diana como del abuelo es poder pagar una deuda y poder recuperar las cenizas. Ok, lo hicieron. ¿Qué motivaciones profundas has construido tú para que la gitana y para que este entorno de personajes arquetípicos que son los antagónicos del deseo de Diana vuelvan a insistir y reiterar? Es decir, ¿son 10.000 euros? ¿Lo que está en juego son 10.000 euros? ¿O son 3.000 euros? ¿O es 1.000 euros? Ellos que son prestamistas y que tienen cotidianamente una relación de delincuencia y que probablemente no sean los únicos clientes que tengan, ¿qué sentimientos profundos en atisbo de humanidad tendrían ellos como personajes para no entregar las cenizas? Entonces creo que hay una cosa interesante a revisar de las motivaciones. Cuando yo te digo que muchos elementos del argumento que tú construyes estructuralmente están más en función del desarrollo del argumento que de las reacciones profundas o no de los personajes. Entonces yo creo que aquí viene una cosa también desde el ámbito de la representación, y es qué tanto te interesa a ti como director desde la puesta en escena, que debería estar reflejado en la escritura del guión, qué tanto te interesa tener una impronta, un acento realista, para que las decisiones de los personajes, para que las decisiones en tu trama tengan una correspondencia más de personajes, de los personajes tal como no que estén al servicio de la trama. Entonces, fíjate que, por ejemplo, tú me entiendes eso cuando yo veo tu corto como Madrid-Estocolmo. La anécdota es muy sencilla, pues aparentemente es muy sencillo. La anécdota es como una chica se reencuentra con su otra chica y en esa anécdota, ese reencuentro se escapan unas horas para tratar de comunicarse y decirse lo que sienten y lo que no se han dicho. Y tú de una manera sutil te tomas el tiempo con los personajes, porque incorporas lo que sería tu impronta cinematográfica, que sería interesante que se reflejara en el guión. Los silencios, las miradas, la emoción. Porque en este viaje emocional que tú le pones a Diana, siento que muchas veces, reflejado en la escritura, Diana no reacciona emocionalmente. Es decir, yo no sé si ustedes han perdido a la madre. No sé si ustedes en algún momento han tenido un duelo. Y uno sabe que en el alma y en el espíritu de uno se atraviesa un sentimiento elaborando ese duelo que uno no lo puede olvidar al día siguiente. Probablemente en una película de género en la que no haya ese espíritu realista, pues sí, el personaje le matan a la esposa y al día siguiente está haciendo toda una estrategia de venganza. Pero como acá lo que se pone en juego es también cómo es la transformación de ese viaje emocional del personaje, para que no sea simplemente que esté al servicio de la peripecia de la trama, vuelvo a ello. Entonces yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y es que en el fondo es clave buscar como ese espíritu hasta donde es realista de la historia, así sea una película de género. Te cuento esta anécdota que a mí no se me olvida para entender esa dimensión del realismo. Martin Scorsese hizo una película que está basada en un libro basada en hechos de la realidad que se llama Casino. Y Martin Scorsese en el set tenía un asesor de investigación, tenía unos asesores que habían vivido la experiencia de ser sicarios y de ser asesinos. Él tenía un asesor que iba al set, y entonces había una pequeña escena que un actor secundario
tenía que matar, un sicario tenía que matar a un personaje. Y entonces se acercó el asesor y le dijo al oído a Martin Scorsese, como está cogiendo el arma, le está disparando, así no es. Así no es, así no es. Entonces Martin Scorsese le dijo, bueno, ponte la ropa y hazlo tú. Entonces, si ustedes revisan la película, hay una escena que durará 30 segundos, durará 40 segundos, y en esa escena el asesor de los sicarios, que era alguien que había vivido la experiencia y que hacía parte del testimonio y era un referente de investigación, Martin Scorsese lo puso para que hiciera lo que él hacía en la vida real. Cuando yo pongo este ejemplo, quiero decir de que tú tienes una sensibilidad como director en la que sería muy interesante generar ese equilibrio entre qué cosas son del género, pero esas cosas del género no entren en la representación como la tienes, como lo has visto en las películas de género. Porque en el fondo sería muy interesante tú como esta historia, es decir, lo más profundo de Antonio como cineasta, cómo contaría esta historia que no fuese solamente resolviendo cuando viene la acción, cuando viene la persecución, cuando viene el tiroteo, cuando viene el robo, cuando viene el asalto, todas esas cosas empiezan a imponerse como en cualquier película que uno haya visto del género. Entonces se pierde ese espíritu realista, ese espíritu de acercarse a la humanidad de los personajes, porque pareciera que ahí el género te roba a los personajes y ellos dejan de ser personajes, porque también hay una cosa que es un asunto de decisión tuya y que también es importante que esté reflejada en el guión, es que tú puedes hacer una película de género, pero no convertir los elementos del género, como los que acabo de nombrar, y hacer una película que esté más cerca de la espectacularidad en la representación de la violencia, en la representación de todos esos hechos y acontecimientos. O tú puedes buscar y explorar un tono más realista sin perder esos componentes esenciales del género y hacer la película un poco más metida en el punto de vista de los personajes y no los personajes en una acción-reacción, porque se impone una representación de esa violencia y de esas acciones que a mí me darían la sensación de que están distorsionando la intencionalidad que tú tienes como autor en la película. A no ser de que tú digas deliberadamente, yo quiero hacer una película en la que me interesa es el género y la voy a hacer con todos los parámetros comerciales y voy a recurrir a la espectacularidad, ¿no? Para contarla. Porque, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante en este corto que tú hiciste de esa pareja de reencuentro, en que la escena más de violencia la resolviste de una manera inteligente para mí, que fue fuera de cuadro. No estabas asentando la espectacularidad de la violencia. Tenías que narrar que un personaje mata a otro y no estaba esa acción-reacción de espectacularidad de la violencia, porque sentí que, por ejemplo, hiciste, no sé si fue un azar, si una cosa premeditada o es una impronta también de tu estilo, que debería estar reflejada en la escritura del guión, que es cuando tú decides representar ese acto violento en un fuera de cuadro, ¿no? Entonces, la recomendación que te doy finalmente es que yo diría, primero hay que revisar y construir la caracterización de los personajes, donde habría que hacer el ejercicio de tratar de resolver las situaciones que están en la trama, mucho más acentuadas desde el punto de vista de ellos y que sean ellos muy intuitivamente que resuelvan las peripecias de lo que acontece ahí. Porque también es muy importante acentuar cuál es el conflicto, los niveles de conflicto que tiene Diana. El nivel de conflicto de Diana es que tiene un objetivo que tú le impones, una necesidad, recuperar las cenizas de su madre. Eso está muy bien. Ese es el objetivo que le pones. Y tiene, ¿qué se lo impide? ¿Cuál es el contratiempo? Que ella tiene que volver a la cárcel o si no se vuelve una prófuga.
¿Qué se lo impide? ¿Cuál es el contratiempo? ¿Cómo establece la relación con el abuelo para que el abuelo, de una manera resignada, le cuestione o no le cuestione ese asunto de si él es condescendiente o no que su hija utilice la violencia y vuelva a la ilegalidad atracando negocios para poder recuperar el dinero? ¿Qué tan condescendiente y qué tanto le conflictúa el punto de vista del abuelo? Pero entonces, si tú le quieres dar un nivel de profundidad donde a lo mejor aflore la impronta, el estilo de Antonio como director, es que ella también tiene conflictos de tipo interno con ella misma, ¿no? Entonces tiene un conflicto de tipo interno que está establecido por algo que todo ser humano siente y asume en la condición de cualquier acto, que se llama la culpa, ¿no? Resarcir la culpa frente al imaginario de lo que de si ella va a tener una respuesta a su mamá, a si está muerta, si ella va a seguir o no, y eso le conflictuaría internamente si ella va a seguir, va a retomar la violencia o no, para lograr lo que quiere. Utilizar un arma para poder conseguir dinero, para poder entregar dinero, para poder conseguir ese elemento tan profundamente de valor para ella, que son las cenizas de su madre. Entonces, pareciera que ella en esta versión del guión no se conflictúa nunca con ella misma, ni se conflictúa con la madre, ¿no? Entonces, es también importante ver el significado, que no sea la función en el género, que significa para ella matar. Porque en el género, el personaje mata y eso no le conflictúa emocionalmente, ni se convierte en un antes y después. Porque las muertes están representadas desde la espectacularidad y las muertes se cumplen como un elemento más de esa representación arquetípica de lo que establece, de lo que se surge en el personaje. Entonces también es muy importante ver hasta dónde a ti te interesa entender que probablemente sin dar ninguna explicación sociológica o psicológica, las raíces profundas de la esencia que es Diana tienen que ver con un padre drogadicto, una madre que sabemos muy poco, pero que tiene cáncer y se muere, y un abuelo que no representa, desde lo que yo veo en esta versión del guión, ningún tipo de afecto y de relación profunda como el único ser que probablemente tenga Diana después de la muerte de su mamá. A ver, creo que se me... Y tenemos un abuelo que pareciera, y es lo que yo... Perdona, no te escucho bien, no sé si es cosa mía o... No, es de Carlos, es la conexión de Carlos Antonio. Carlos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya volviste. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿En qué dejé? ¿En qué dejé? En el abuelo, justo. Perdona. Nada, justo cuando empezabas a hablar del abuelo, de cómo la relación con ¿Hasta Diana. dónde me escucharon? Nada, justo empezaste a decir el abuelo y yo corté ahí. Que me parece muy importante revisar esa relación del abuelo. Es decir, yo, mejor dicho, en el fondo lo que yo te sugiero es hasta dónde te interesa como cineasta y lo que llegar a ese nivel de profundidad de conflictuar internamente a Diana frente a lo que vive. Primero, porque hay ciertos momentos en la escritura del guión en que está totalmente desprovisto de emoción. Y cuando hablo de emoción, hablo de cómo le afecta emocionalmente al personaje lo que vive. Quiero decir, hay referentes interesantes del tratamiento del género. Yo creo que algunos de ustedes, y a lo mejor algunos de ustedes, y a lo mejor también David, en su cinefilia, David Oliveira, ha visto el cine de Jean-Pierre Melville.
que es un cineasta poco conocido. Jean-Pierre Melville es un cineasta que introduce el género del cine negro y introduce el cine thriller, pero lo que, bueno, aquí ya ponen aquí el ejemplo del samurái, que es muy interesante cómo, es decir, cómo se impone los personajes sobre la trama, y hay una trama, pero el acento, que podría ser interesante desde un espíritu realista, sin volver la película, cuando yo hablo de realismo es un poco también como todos los detalles de la representación, y cuando hablo de realismo es un poco también cómo le afecta psicológicamente al personaje lo que vive, porque tú tienes una subtrama interesante, y es esta niña tratando de ser alguien en el mundo, enfrentándose o no a el duelo de la pérdida de la madre, pero al mismo tiempo encontrándose con el abismo profundo de que no tiene padre, así esté vivo, y al mismo tiempo es decir, encontrándose con el abismo profundo de la soledad del abuelo, porque se da más la sensación de que es el abuelo cuidando a Diana, y Diana más pendiente, perdón, y Juan más pendiente del destino de Diana, que no hay ningún atisbo de humanidad de Diana, del futuro del abuelo. Es más, ella nunca se pregunta el abuelo cómo resolvió ese problema económico, solamente lo encuentra cuando ella regresa y se da cuenta que el abuelo ha vendido cosas. Bueno, pues muchas gracias. En cuanto a qué me interesa a mí, o sea, creo que tú has sido, o sea, lo has visto perfectamente. A mí me interesa mucho más la parte, o sea, al final esto es una mezcla de los dos cortos, por así decirlo, ¿no? Tiene una parte que tiene mucho que ver con el drama de los personajes y otra parte que es el thriller. A mí el cine de género, a mí o sea, yo quería hacerme, o sea, quería usar el género como excusa para contar una historia, que al final a mí son las pelis que me gustan, son las que tienen una parte o sea, me gustan un montón de películas, pero las que más me llaman la atención son estas, ¿no? Que un tipo de público la ve con la lectura de la trama, de aquí han pasado cosas y me lo paso bien, pero están llenas de significado, ¿no? Y lógicamente me interesa mucho más la parte de los personajes. De hecho, este guión lo empiezo a escribir justo cuando se muere mi madre de cáncer, y yo uso el género para distanciarme, porque si no, para distanciarme un poco de eso, hacer como el guión que me gustaría ver como espectador para disfrutar, pero cargarlo. Es un poco lo que me pasa en los cortos, es que el de género, el de Volver a caer, que es en blanco y negro, es género por puro género un poco, y el de Madrid-Estocolmo también tiene que ver mucho conmigo, y era una manera de juntar una historia las dos cosas, ¿no? Pero siempre para mí, o sea, lo que le pasa a ellos tiene que ganar. Y sí que es verdad que ahora empiezo a ver, con lo que me has dicho, empiezo a ver muchas cosas que están hechas para que la trama pueda avanzar, y están medio justificadas en mi cabeza, pero no en el guión. Entonces hay trabajo, ¿eh? Bueno, Manuel, dale. Hola, Antonio. Mira, te quería comentar, yo también perdí a mi mamá de cáncer hace algunos años, y quería decirte dos cosas. Lo primero, que siento que al principio, aun cuando sea una película de género y no realista, siento que el tránsito de la muerte es muy rápido. Entonces, claro, en ese sentido es una buena solución que ella llegue cuando esté muerta. Entonces, poniendo el foco en lo segundo, en el tema de la ceniza, yo te quería compartir que a mí también, nosotros cremamos a mi madre y repartimos las cenizas, y por un problema que tuvimos con la familia, con mi familia materna, ellos se llevaron una parte de la ceniza y la enterraron sin avisarnos. Entonces, yo te lo digo porque hay una analogía aquí con las cenizas de la madre y la ceniza del cigarrillo,
y creo que está muy, muy complicada porque para mucha gente debe pensar que las cenizas de un muerto es una caja con polvillo, ¿no? Pero la carga simbólica que tienen las cenizas es impresionante. Nosotros repartimos la ceniza de mi madre en 3 frascos. Uno se lo llevó la familia de mi madre y la enterró sin avisarnos, el otro lo enterramos nosotros, y nos quedamos con un pequeño frasquito que todavía no hemos podido enterrarlo. Estamos muy como aferrados con mis hermanos a ese frasco. Entonces siento que ella, cuando recupera las cenizas, bueno, de partida eso, que las cenizas se abran y vuelen al viento, creo que le baja como peso narrativo a las cenizas. Es decir, yo si veo que un guionista y un director con tal ligereza tira la ceniza al viento, entonces la ceniza nunca fue un elemento importante. Incluso el personaje, después de que las cenizas se reparten, se va con el puñado de ceniza. O sea, yo me pongo en ese escenario y no es tan como banal esas cenizas que quedan en el viento, ¿no? Yo, si hubiese sido ella, me quedo ahí y hago el entierro ahí, porque finalmente esparcir las cenizas es el acto de enterrar, ¿no? Incluso en esta película que no hay funeral. Ojo con eso. No hay la ceremonia, ¿no? La celebración de la muerte. Entonces siento que debieses como pensar un poquito el tema de la ceniza y la potencia que tiene. Yo siento que si bien es algo que moviliza mucho al personaje, al final ella se desprende de ellas como si nada, ni siquiera se cuestiona si eso último lo quiere entregar o se lo quiere llevar. Creo que, no sé, puede que los espectadores que no hayan tenido la experiencia lo pasen en alto, pero creo que si tú como guionista y director le das el acento dramático que tiene a las cenizas, va a tener una movilización mayor, y eso tiene que estar instalado en el comienzo, porque está muy aludido al tema del cenicero. Entonces siento yo que Diana, que es un personaje que puede ser hasta cierto punto medio frío, medio disociado, ¿no? Quizá ella también ve las cenizas como algo que nada, ¿no? Una ceniza más. Entonces, si está solamente movilizada por la culpa, entonces la ceniza no tiene una carga dramática. Yo creo que está desaprovechando algo muy importante, porque ella está cargando en esa pequeña bolsita no solamente el cuerpo incinerado de su madre, sino su origen, ¿no? Ella viene de ahí. No sé, te lo digo algo muy subjetivo. Muchas gracias. Pues además, en este tipo de cosas, las experiencias personales al final son... sí que es verdad, o sea, para mí el momento donde las cenizas caen al viento, es verdad, ahora pensándolo, que no está marcado, o sea, que no me he parado a darle la importancia suficiente en el guión, pero para mí no, o sea, y para mí desde el punto como guionista y para Diana, cuando ocurre y cuando lo escribí, cuando tomé la decisión de escribirlo, a mí me dolió, o sea, pero yo al principio siempre planteé que lo iba a conseguir y de repente, cuando no había escrito nada, esto eran solo ideas, pero de repente lo vi claro ahí y cuando lo escribí y tal, ese momento me parece muy, muy, muy doloroso. Pero es verdad que al no marcar al principio del guión lo que ella está aferrada a las cenizas, eso no se ve. Una de las cosas que han salido en las tutorías es que para mí era muy importante que uno se va aferrando a lo que tiene, ¿no? Y hay un gesto ahí que tampoco está muy marcado, que es cuando ella le agarra una mano. Pues yo recuerdo que cuando mi madre murió, yo tenía la mano cogida a ella, ¿no? Y yo notaba su calor y decía, es que el calor es lo único que me queda, ¿no? Pero cuando ella dejó de tener calor, dije, la mano me bastaba, es la mano lo que tal. Y cuando el cuerpo se fue también y estaban las cenizas, pues cuando ya las tiramos, nosotros también las tiramos a una zona de agua y tal, a un río, también era como, ¿no? Como que uno tiende a agarrarse a lo poco que tiene, ¿no? Y en ese momento lo poco que tiene es las cenizas. Y eso no está en el guión y creo que también ayudaría mucho por ejemplo, cuando el cuerpo se va, ella ya se ha alejado del cuerpo y también hablamos de la posibilidad de que no le sea fácil separarse de la madre, para que sepamos que las cenizas al final también, o sea, intentar cultivar todo eso al principio para que todo lo que tenga que ver con las cenizas tenga mucha más carga que no la tiene ahora mismo. Muy bien. Creo que habían otras intervenciones.
Maggie. Santiago. Sí, ya para terminar. Bueno, escuchando a Carlos, escuchándote a ti también, yo creo que ahora lo que tendrías que hacer es como poner en la mesa todas tus escenas, ¿no? Y fijarte cuáles tienen como más importancia, ¿no? O cuáles son más ricas, y de ahí como ir depurando un poco como para que puedas ahí meter estos vínculos, pues, ¿no? Que estaba conversando Carlos, ¿no? Estos vínculos tan fuertes bueno, que faltan construirlos, ¿no? Ahora, con lo que tú estás contando de tu experiencia propia con el duelo, yo creo que tienes mucho como para aportarle a Diana, bastante, o sea, en estos vínculos con su mamá, con el abuelo, el papá que no está, ¿no? Así que eso. Ok. ¿Había alguien más? Creo que Mónica Demes quería decir algo. Era sobre una idea que lanzó Alejandro, perdón, que cuando llegara al hospital, su madre ya hubiera muerto. Yo pensé que quizás prefería todavía más esa culpa y ese objetivo, ¿no? De dejar las cenizas en el lugar donde tienen que estar, porque era el lugar que le gustaba a su madre, si ella además hubiera salido tarde de la cárcel por cuenta de algo que hizo allí, no sabemos qué, pero está en la solitaria, por ejemplo, algo así, ha sido castigada por una pelea que se metió o lo que sea, y por eso, cuando llega al hospital, tipo 10 minutos, no se despide de su madre por 10 minutos o lo que sea, y lo pierde, porque esa es una culpa que lo va a llevar siempre. O sea, si pudiera volver en el tiempo, daría todo para volver. Y lo digo porque noté que tu personaje es súper emocional. ¿No? Lo que le guía es la emoción todo el rato, ¿no? Aquel vínculo con la madre, aquella emoción y aquellas de rendirle un homenaje que no ha podido rendir. Sí, yo creo que eso es clave. Inclusive me pones a pensar, por ejemplo, que cuánto hace que Diana no vea a la mamá. Si la mamá ha estado en una cama y ha estado enferma, entonces ha visitado. Es decir, esa expectativa, esa ansiedad de verla, porque primero cuando se enteró que su mamá estaba enferma y ella estaba en la cárcel, en qué momento dejaron de visitarla y qué tanto la visitó no el abuelo o qué tanto no la visitó ahí. Otra cosa que estaba pensando escuchándolos es también, probablemente sea otra película, pero eso tiene que ver con, acabar de decir unas cosas muy profundas, muy interesantes, conmovedoras para mí de esa inspiración que tiene que ver con esa madre y el cáncer. Si tú explorarías el conflicto de ella, el conflicto interno de ella, ¿cuál sería el conflicto? ¿Cuál sería el dilema? ¿Utilizar la violencia o no para recuperar las cenizas? ¿Qué estrategia, es decir, qué estrategia establecería ella para tratar de resolver ese problema que también la pone en juego y la cuestiona? Si va y saca esa arma y concerta como está en el guión con su abuelo, de lo que va a hacer, o construir también, mejor dicho, que eso también va estableciendo un estilo, un tono de lo que te interesa desde los personajes. O sea, como es posible que tú, diría yo de una manera, es posible que tú reinventes el género cuando le des ese tiempo interno a los personajes para que cada decisión que tú pones en el argumento tenga una correspondencia a lo más profundo y que uno ve que hay un activo de humanidad de quien está tomando la decisión de empuñar un arma o de tratar de enfrentarse aparentemente a una gente más poderosa que ella, o también de resonarle y dar un sentido a esos personajes arquetípicos que de pronto están ahí. Yo creo que eso es una cosa interesante, porque fíjate que de pronto uno de las posibles, no lo digo a manera de comparación, pero probablemente uno de los méritos que pueda tener una película como La Isla Mínima o una película como Tarde para la Ira, es que si bien incursionan en el género, también hay una profunda caracterización de los personajes
en que siempre hay cosas traumáticas que están metidas en su alma que les está afectando y que contrastan con ese adentro y ese afuera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cosa clave. Yo quisiera para terminar, para ir redondeando, de pronto hay cosas que se quedan en el aire. Yo quisiera que compartiéramos, no, así abuelo general, el test. No sé si tú puedes compartir pantalla, Antonio, un poco, un poco para que los que no lo conocen, pues lo puedan mirar. Yo ya te lo mandé, Mónica, para esta tarde. ¿Te llegó? Ok, bueno. Para ver qué cosas hemos hablado y no hemos hablado y qué otras cosas quedarían pendientes. No te pregunté porque eso nos daría otra hora. No te pregunté un poco como en qué cosas que no hayamos dicho, pero que te parecen interesantes, de pronto que hayan dicho tus otros asesores, que quiénes fueron. Fueron Ana y Yolanda. Ok. España. Sí, que hablaron mucho sobre todo. Bueno, lo más coincidente y así más tal era el tema del arco de transformación del personaje, de pues eso, de dejar muy claro en qué punto están para que lo que ocurre, la decisión de leer el libro, todo eso tuviera mucho más sentido. Que perdieran algo como el plan entre comillas, el plan le sale bien, recupera las cenizas, pues por el camino que haya un sacrificio más marcado, que puede ser con Héctor, con el exnovio. También lo que se ha comentado aquí de cuando el abuelo deja de ayudarla y se marcha, que de verdad hubiera cruzado una línea ella antes para que el abuelo tomara esa decisión, que no queda muy claro. También con Ana el tema de, pues eso, bueno, con Ana y con Yolanda, de cada uno me dijeron, o sea, me lo marcaron en diferentes formas, pero eso, el que las cenizas tengan más peso durante toda la película, por ejemplo, eso lo marcan los dos. Y también Yolanda habló mucho de la estructura, aquí no sé quién lo ha comentado, el tema de que, creo que ha sido Alejandro, el tema de que arranca tarde todo el tema de las cenizas y tal, también me lo comentó Yolanda, de darle más presencia a Diana en el primer acto para quitarle menos peso al primer acto e ir metiendo al resto de personajes más poco a poco para repartir la estructura mejor y que llegara a ese punto antes, por ejemplo. Ok. Bueno, creo que a lo mejor no tenemos tiempo de compartir el test, que yo creo que tú irás revisando cada aspecto y confrontando esto. Si yo te preguntaría, si alguien te preguntaría cómo te fue en el laboratorio con las asesorías, aunque no lo hemos terminado, ¿qué dirías tú? Pues me ha ido muy bien, o sea, ahora lo que no tengo muchísimo trabajo por delante, pero sobre todo, aparte de que, o sea, ya justo ayer quedé con unos amigos y les fui contando y tal, sobre todo porque yo tenía sensaciones de que no funcionaba, qué tal, pero eran como algunas cosas más concretas, pero en realidad era como más por sensaciones. Y esto me ha ayudado a apuntar hacia dónde tengo que llevar la reescritura, a coger y decir esto es lo que tal, y a tomar decisiones, pero bueno, como que no había afrontado una reescritura gorda del guión porque no sabía, digo, tengo que pensar aún para saber por dónde llevarlo. Y ahora creo que voy a necesitar como un mes de ordenar todas las ideas que están... Claro. Y pero... confinamiento de invierno, o sea que vas a estar muy concentrado. Sí, pero que cuando llegue ese punto, joder, tengo también muchas ganas. O sea, como que, pues eso, que el guión está, no sé, recupera también mucho la ilusión con ponerme a trabajar y porque veo trabajo, pero como sé hacia dónde voy, no me siento perdido y es como, bueno, tengo muchas ganas de seguir. Parece que hay unas, a ver si alcanzamos unas últimas palabras de Mónica antes de que empiece la presión del tiempo con ese relojito que empieza. ¿Qué ibas a decir, Mónica? Disculpa meterme aquí en el final, solo porque se me ocurrió una experiencia que quizás pueda ayudar. Yo estaba en Argentina, en Buenos Aires, grabando y recibí una llamada telefónica
avisando que mi abuela iba a fallecer en Brasil. Entonces me han avisado como a las 7 de la mañana, a las 8 empezaba la grabación. Y pensé, voy a grabar hoy, anulo todas las grabaciones de esa semana y llego a tiempo. Pero entonces fui a comprar el billete de avión cuando acabó la grabación y no había ni un vuelo hasta el otro día a las 6 de la mañana. Entonces he tenido que esperar a las 6 de la mañana, me metí en el avión pensando que iba a llegar a tiempo. Y cuando llegué al aeropuerto, mi primo me estaba esperando para recogerme. Y entonces supe que ya estaba muerto, ¿no? Porque mi primo estaría allí esperándome. Si no fuera por eso, ya estaba el funeral. Y yo haría cualquier cosa en la vida para volver en el tiempo y haber tomado decisión. Pero no tenía la madurez de entender que la muerte no espera. Qué No bonito eso. entendí que la muerte no iba a esperar, que solo había una cosa en el mundo que no iba a esperar y que se llamaba la muerte. Entonces pensé, voy a resolver y voy a llegar a tiempo. No. Y eso me ha hecho entender que a partir de entonces jamás pondría otra cosa por delante de la muerte. Qué bonito, Mónica, muy bonito. Muchas gracias, Mónica. Sí, esto, joder, esto te deja impactado y tiene mucho que ver con lo que habéis estado comentando, que tú decías, Mónica, del hecho de que ni siquiera llegue a tiempo. Y yo es algo que barajé mucho porque sería, o sea, como que sería más directo contar que, pues eso, que ella que no pudo despedirse porque ni la vio. Pero también, aparte de porque era una manera también de contar su vida, de tener a la madre, o sea, me interesaba también que el personaje de la madre iba a tener tanto peso que si no la veía y si no sentía esa conexión emocional que hay en la primera secuencia que tienen ellas, aunque no se han llevado del todo bien y tal, pero si no veía esa conexión emocional, tampoco la sentiría la gente, o sea, como que necesitaba enseñar lo que perdía para que compartiéramos eso con ella. Y como además el personaje es tan agresivo, o sea, se pasa la película haciendo cosas que no debería hacer, me preocupaba mucho que si no tenía ese momento de agarrar y ver el camino correcto que puede tomar ella, el impacto que tiene su madre para ella, nosotros seguiríamos más la trama y no compartiríamos ese dolor con ella. Eso es lo que me hizo poner esa secuencia. No sé, ahora me lo decís, pero realmente me cuesta mucho, es algo que voy a tener que darle muchas vueltas porque creo que no quiero perder eso tampoco. Claro. Y si ella viera a la madre en sus recuerdos, ¿tú no crees que daría todavía más fuerza? No lo sé, es que no. Hay una respuesta, perdón que me meta, hay una respuesta que siempre me decía a mí un director con el que siempre trabajaba y solían esos interrogantes como los de Mónica. Él se quedaba pensando, mirando y de pronto decía, puede ser, pero esa respuesta era que flotaba en el aire, que había que darle tiempo a esa propuesta para decantarla y pensarla, porque está muy interesante. Yo lo que les quiero decir es que si volvemos a ese concepto del tiempo, y tal vez como lo decía Tarkovsky, va a venir un tiempo, es decir, creo que va a venir después de este laboratorio, me estoy adelantando las palabras probablemente mañana, que va a haber ese tiempo para que las ideas, los pensamientos, las reflexiones, las intervenciones, las opiniones, el test, va a haber un tiempo de decantar y de ir llegando y cómo eso va trabajando también en nuestro inconsciente antes de tomar cualquier decisión. Porque lo riesgoso, lo problemático es que a veces uno quiere enfrentarse a solucionar los problemas y entonces uno cree que el problema ustedes mismos tienen que llegar a la conclusión profunda en ustedes mismos cuál es el problema de raíz esencial del guión para entender
que a lo mejor llegará el momento en que se enfrentarán a resolver ese problema de raíz. Por eso ese test, que es un listado de síntomas, cada uno de ustedes llegará a la conclusión cómo y hacia dónde redireccionar el guión, que en cierto sentido es un poco como la metáfora que todos hemos vivido y aprendido acá de estas asesorías públicas y tal vez individuales. Es como ir reafirmándose y encontrándose la película que ustedes quieren hacer. Porque si ustedes tienen claro la película que quieren hacer, estoy seguro que todos los problemas secundarios y todos los problemas que aparezcan en el guión se irán resolviendo. Pero hay uno que uno no puede aplazar y que uno no puede llegar a resolverlo en el corte final de la película, y era la película que ustedes querían hacer. Por eso yo creo que entonces aquí es clave tomarse el tiempo y no tratar de decir, por ejemplo, yo te digo, mira, es que el problema es que como está en el text, los personajes, por ejemplo, este que dice, lo cojo al azar, los diálogos son demasiado literarios, demasiado floridos, demasiado obvios. Eso es un problema solucionable si tú crees que tienes ese problema. Pero este que dice, no hay bastante conflicto, ese sí te pone a pensar, porque ese es un problema estructural de raíz en tu guión. No estoy diciendo, es decir, o qué es lo que se pone en juego. O este que tiene que ver desde el ámbito de la representación y que es una cosa que seguramente muchos cuando escribimos el guión no la teníamos o no lo pensamos en su momento. No hay subtexto. La historia es demasiado insustanciales. ¿Qué es eso? ¿Cómo encontramos eso? Y si ese es un problema en el guión. O este que te dice, que dice el protagonista es demasiado inconsistente, o el protagonista no tiene un punto de vista, o el protagonista, la línea argumental es demasiado anecdótica, demasiado desigual y requiere transiciones, o los personajes, todos los personajes hablan igual, o la trayectoria emocional del personaje es demasiado inconsistente e imprecisa. Entonces, digamos, hay problemas estructurales, hay problemas que tienen que ver cómo encaro yo la película desde adentro o no. Hay problemas, digamos, por ejemplo, mira qué tan importante, cuando yo te pregunté un poco lo de la inspiración y todo eso, pero yo creo que hay una cosa que ya tú vas a reflexionar un poco, y creo que el aporte de Manuel fue muy importante también, porque es que en el fondo nuestras historias tienen una fuente y una savia que se alimenta también de nuestras propias experiencias, así no hablemos en primera persona o así no reduzcamos nuestra propia experiencia a la anécdota de lo que vivimos, porque en el fondo lo que probablemente estemos buscando es el sentido, el significado, la esencia profunda que nos hace que esta historia exista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es algo que es también parte como de este encuentro, de este reencuentro. No sé si para terminar, porque como es la presión del tiempo, si tú tienes una última cosa que decir, Antonio. Nada, yo ahora mismo pues sé también que Santi debe estar sufriendo, Santiago. Muchas gracias a todos. Lo mismo, si alguien piensa algo, yo también estos días lo mismo, las cosas que me hayan quedado pendientes os la iré diciendo por WhatsApp y tal, pero que cualquiera que se haya dejado algo que me lo diga, que muchas gracias también por compartir las experiencias personales, que son las que más golpean y al final ayudan a situar todo. Y nada, eso, que es que estoy ahora como... Entiendo. Con la masterclass. Y vamos, eso, que cualquier cosa, por pequeña que sea, yo agradeceré muchísimo. Y yo tengo cosas apuntadas que no he dicho en las asesorías públicas, que en cuanto acabe el laboratorio y haya más tiempo, os iré mareando individualmente, si os apetece también. Muy bien, Antonio. Finalmente, dos cositas para terminar que seguramente Armando también se las va a recordar. Primero,
recuerden que existe y vamos a tener un instrumento como centro de documentación, un instrumento como centro de volver a repasar y reencontrarnos con las clases magistrales, un instrumento como centro de documentación donde vamos a encontrar los libros, bibliografía y todo lo que se ha venido alimentando de referencias de conocimiento, tanto de la primera corte como la de ustedes. Y ese instrumento pedagógico, llamémoslo así, se llama aula virtual. Y esa aula virtual es algo que nosotros vamos a dejar durante un tiempo prudente y necesario para que ustedes vuelvan al laboratorio a través de esa aula virtual, puedan volver a ver las clases magistrales, a bajar los libros que están en PDF ahí, a ver alguna reflexión, alguna referencia. Entonces, el mecanismo para entrar a esa aula virtual, yo a través del chat, porque aquí no están todos los compañeros, voy a poner el link en el chat del link del aula virtual, pero también les voy a recordar, se los digo ya, pero lo voy a recordar allá, que ustedes para poder ingresar al aula virtual, pues hay dos pasos. El primer paso es el usuario, y entonces cuando les pida al usuario, ustedes van a poner el número de identificación, el que ustedes nos mandaron a nosotros. Es decir, si o el pasaporte o los colombianos, su cédula de ciudadanía, y como el pasaporte tiene letras, esas letras las digitan en minúscula, no en mayúscula como puede estar originalmente, sino en minúscula. Ese es el número de usuario. El nombre de usuario es ese número de identificación, el que ustedes nos enviaron a nosotros, el pasaporte y bueno, minúscula. Ahora, clave. ¿Cuál es la clave? El mismo número de identificación del usuario, ¿no? Es posible que de pronto les pida que cambien de entrada la clave, pues lo hacen. El asunto es que anótenla por ahí en un rinconcito, en algún lugar para que no se les olvide. Y seguimos atentos todavía. Ya están actualizadas con las clases magistrales, pero falta todavía ir alimentando con las recomendaciones que ustedes pueden hacerles llegar a Armando de textos y libros y documentación o link. Por ejemplo, hoy aparecieron unos nuevos directores. Muy interesante lo que escribió David en el chat de los directores japoneses y la reinterpretación del género. Entre otras cosas, Armando ha investigado y ha estudiado mucho el cine japonés, entonces también podrán encontrar algunas referencias del género. ¿Y qué era lo otro? No, lo otro, no me acuerdo qué más, Armando. Nos vemos en 4 minutos. El Cinema Lab, por favor, tómense en tiempito, vean los trabajos de sus colegas, que yo sé que cada trabajo que ustedes ven, cuando ustedes vean el Año del Cerdo, o cuando ustedes vean las películas de Juan Carlos, o las películas de Antonio, o aprovechen para ver el largometraje de Mónica que está ahí, o el documental de IBEP, o los trabajos de Javier. Yo creo que ustedes van a entrar en una redimensión distinta de conocer más a sus compañeros, porque ahí también está el alma de ellos en esos trabajos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio, y a todos. Nos vemos en 5 minutos. Mejor dicho, cerramos acá y inmediatamente dar clic al link de la otra asesoría pública con IBEP. Hasta luego. Chao. Chao.